La gobernación del Magdalena en los últimos meses se ha visto envuelta en escándalos por presunta corrupción. Ayer les contábamos y les mostrábamos del cómo al parecer millonarios recursos tienen un fin diferente a las necesidades básicas de la población. Pero el invitado que les voy a presentar a continuación, también vamos a hablar de la posible inhabilidad del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y del nuevo Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados. Me acompaña el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos. Pablo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Recordémosle a los televidentes de una manera muy concreta qué hace la Red de Veedurías. Ejercer los derechos que corresponden a la ciudadanía mediante el control social. Es decir, sencillamente ver qué hacen los servidores públicos, acompañar en sus decisiones loables y censurar y perseguir judicialmente hasta sus últimas consecuencias las irregularidades y los actos de corrupción de una manera implacable. Ayer usted vio la nota que pasamos aquí en el informativo sobre la situación que estaba afrontando la gobernación del Magdalena. ¿Qué tipo de lupa se le va a poner? La Red de Veedurías, atendiendo el llamado de este informativo, creemos que es muy importante prestar una atención especial. De hecho, vamos a hacer una visita de campo en los días de mañana y pasado. Vamos a solicitar la información concreta, hablar con los contratistas, con la administración y confirmar los hechos que ya se han afirmado por este informativo y, por otro lado, buscar los correctivos correspondientes en términos de que los recursos se usen de manera más racional, haya una convocatoria pública para los posibles aspirantes a prestar el servicio de difusión y el servicio también de protección en eventos calamitosos como es el de bomberos en fundación, tenga la asistencia de la autoridad municipal, pero también recursos en esa responsabilidad que le compete a la propia gobernación. Así es. Dentro de la red de veedurías y lo que ustedes están investigando, ¿qué otros contratos, qué otras denuncias tienen presentes? Estábamos hablando hace un momento de la posible inhabilidad del ministro Murillo, del ministro del Medio Ambiente, pero ese es un escándalo que viene hace un tiempo atrás y él relativamente había dado una claridad sobre ese asunto que ha trascendido. A ver, nosotros venimos haciendo ese control desde hace más o menos 15 años, cuando logramos que se decretara la nulidad de su elección como gobernador porque estaba inhabilitado, porque tenía un delito que había cometido. Esa situación no ha cambiado para nada. Estamos hablando de la desviación de recursos de 5 millones destinados a una escuela. Exactamente, fue condenado penalmente y esa condena fue a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado por vía de una acción de nulidad también, y se declaró la invalidez de la elección de él como gobernador con base en esa irregularidad. Lo que le impedía acceder no a ese cargo de gobernador, sino a cualquiera otro. O sea, no terminó el periodo de demandas que presentó la Red de Veedurías. Sin embargo, hoy aparece como ministro, lo que consideramos abiertamente ilegal e inconstitucional. La ley es una para todos y en ese sentido hay una irregularidad que está puesta en conocimiento mediante demanda por parte de la Red de Veedurías sobre el acto de nombramiento de este ministro. Razón por la cual, de paso, él nunca más pudo ejercer en ningún cargo público, porque esas inhabilidades, cuando alguien es condenado por delitos que tienen o afectan el patrimonio público, no puede servir al Estado en ningún momento. Si la situación es tan clara, pero aparentemente le había dado también claridad sobre ese asunto, ¿dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el obstáculo? La claridad que dice contar el propio ministro es fallida y es equivocada, porque sencillamente lo que trajo fue una certificación del juez penal que dice que ya cumplió la pena y con eso pretende modificar una sanción que es un requisito de elegibilidad y es no tener una condena penal, y esa la exige la Constitución, no solamente para cargos penales. Dice quien haya sido condenado en cualquier tiempo por un delito contra el patrimonio del Estado no puede ser servidor público. Lo fue en un momento y no importa cuándo lo haya sido ni por qué monto, sino que existe esa sanción y esa fue confirmada hasta por la propia Corte Suprema de Justicia. Hablemos ahora de la elección del Contralor Juan Carlos Granados. La otra dificultad que resulta de estas inhabilidades es la del Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, derivada de que él fue gobernador hasta diciembre pasado del departamento de Boyacá. Pero además de eso, de tener unas funciones públicas dentro del año anterior, fungió como miembro directivo de la CAR, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Esa incluye el departamento de Boyacá y otros departamentos. Es decir, tenía funciones directivas que aplicaban recursos al distrito capital.
O sea, se trata de un ente regulador que tenía competencias en la ciudad. Y eso haría que los otros candidatos no tuvieran las mismas condiciones para poder ascender, tener la ascendencia en el Consejo Capitalino. Luego, el equilibrio y la igualdad de condiciones se habrían roto por completo, más el periodo anterior que se exige por ley para transitar de un cargo público al otro. Y le sumamos a eso el hecho de que fue ayudado por el Consejo de manera irregular. La entrevista era de 10 minutos y a él se le dieron más de 11. No contestó las preguntas que se le solicitaban y sin embargo obtuvo el mayor puntaje, que era con el único que podía vencer a los siguientes aspirantes que válidamente le habían ganado en el concurso en cuanto a conocimiento y habilidades. Pablo, si las autoridades competentes no hacen nada al respecto, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar ustedes con todas estas denuncias? A ver, nosotros tenemos, por virtud de que hemos logrado un gran número de resultados en términos de nuestras denuncias y acciones legales, pero creemos que lo más importante es este ejercicio que estamos haciendo ahora, es decir, de darle a conocer a ese tribuno fundamental, ese juez público que es la moral social, el control social, los hechos para que la ciudadanía se forme un conocimiento de esas posibles irregularidades de los servidores públicos y se ejerza un control social, un control ético, un control público, es decir, ese tribunal que se da a través de la difusión, y por eso nosotros felicitamos la labor de denuncia que hacen ustedes y de señalamiento, porque es la forma de integrar un saber colectivo que permite tomar unos juicios de valor que no alcanzan a dar cuenta los órganos de control ni la justicia en Colombia.